La Gran Cámara del Consejo Galáctico no había visto tal caos en 1000 años. Los delegados de 300 especies ocuparon los bancos curvos que se elevaban como olas alrededor de la plataforma central de conferencias. Sus voces chocaron en una tormenta de miedo e ira. Las luces de advertencia brillaban a lo largo de las paredes. Los protocolos de emergencia se activaron por primera vez desde la fundación del propio Consejo. El alto árbitro Bass se paró en la plataforma central y levantó los antebrazos pidiendo silencio. Era viejo, más viejo de lo que la mayoría de las especies presentes podían comprender. Su piel gris se había vuelto casi blanca a lo largo de los siglos, y sus ojos llevaban el peso de recuerdos que los seres más jóvenes no podían comprender. La cámara se fue calmando lentamente, aunque la tensión seguía siendo lo suficientemente espesa como para saborearla. El dominio Bet rompió el pacto de los 1000 años. Anunció Bass, su voz llegó a todos los rincones de la enorme sala. 12 sistemas de borde neutral están ahora bajo ataque. El mundo natal de Karati arde. Las colonias de Meldren guardaron silencio. Hemos confirmado informes de masacres civiles en 7 mundos. Una oleada de murmullos horrorizados recorrió la asamblea. En las pantallas que flotaban sobre la cámara aparecieron imágenes. Ciudades reducidas a cenizas. Barcos destruidos en el vacío. Cuerpos flotando en la oscuridad del espacio. Los Bet no solo invadieron. Decidieron demostrar lo sucedido a quienes se interponían en su camino. El embajador Trell de Karati se levantó del estrado. Era un ser pequeño, que apenas llegaba al pecho de la mayoría de los demás delegados. Su pelaje era del color de las hojas de otoño, ahora enmarañado por el estrés de las noches de insomnio. Su mundo natal estaba muriendo y ella vino a pedir ayuda. Los Karati solicitan formalmente asistencia militar, afirmó. Su voz tembló pero no se quebró. Hemos pedido al Consejo que invoque el protocolo de defensa mutua. Pedimos que todas las especies miembros contribuyan con toda la fuerza que puedan para detener esta invasión. El protocolo requiere una votación unánime. Gritó otro diputado. Los Bet tienen aliados en este Consejo. Bloquearán cualquier acción. Esto era cierto, todos lo sabían. Los Bet han pasado siglos construyendo su red de estados clientes intimidados. Cualquier voto a favor de una acción militar fracasaría. La invasión continuaría. Millones más morirían. Trell cerró los ojos por un momento. Ella sabía que esto sucedería. Ella se había preparado para esto. Lo que estaba a punto de decir salvaría a su pueblo o los condenaría más rápidamente. Entonces los Karati solicitan que el Consejo se comunique con la Tierra para obtener ayuda. La cámara no explotó en confusión. Hizo algo peor. Estaba completamente en silencio. 300 especies, miles de delegados y ninguno de ellos emitió ningún sonido. El silencio se prolongó durante 5 latidos. 10, 20. Entonces el alto árbitro Bass habló y su voz cambió. La tranquila autoridad se ha ido. En su lugar había algo que sonaba casi a miedo. Esta solicitud es denegada. Trell esperaba resistencia. No esperaba el rechazo inmediato. El terror que vio en los ojos de los delegados mayores. Ella avanzó de todos modos. El Consejo no tiene autoridad para rechazar una solicitud formal del embajador Trell. Bass bajó de la plataforma central y caminó hacia ella. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si se acercara a algo peligroso. No entiendes lo que preguntas. No puedes entender. Los registros han estado sellados durante 3000 años por una buena razón. Mi gente está muriendo. Gritó Trell. Su compostura finalmente se rompió. Millones de muertos ya. Vendrán miles de millones más. Lo que pasó hace 3000 años no puede importar más que las vidas que se pierden ahora. Tiene razón, gritó otra voz. El embajador Kren del consorcio Moldari se puso de pie. Era joven según los estándares del Consejo, solo tenía 200 años. Escuché susurros sobre la tierra. Durante todo el proceso. Mi carrera. Advertencias transmitidas de generación en generación. Pero nadie explicará qué debemos temer. Los humanos son comerciantes, ingenieros, médicos. Dirigen puestos médicos en la frontera.
Construyen sistemas de purificación de agua para el mundo en desarrollo. No tienen fuerzas armadas ni flota de guerra. Ni siquiera son miembros de este consejo. ¿Por qué deberíamos temer pedirles ayuda? Varios delegados más jóvenes expresaron su acuerdo. Trell sintió una chispa de esperanza. Quizás suficientes de ellos podrían forzar la situación, podrían anular el extraño terror del mayor. Pero luego miró a los mayores. Alto árbitro Bass, asesor principal Mez de la unidad Dragin, portavoz mayor Yule del consorcio de los 7. Estos fueron seres que presenciaron el ascenso y la caída de las civilizaciones. Guiaron a la galaxia a través de crisis que habrían destruido a líderes menores, y cada uno de ellos parecía tener miedo. Jóvenes, dijo suavemente el presidente anciano Yule. Su voz era como el viento entre hojas secas. No nos negamos a involucrarnos con la Tierra porque tememos lo que puedan hacernos. Nos negamos porque recordamos lo que hicieron por nosotros y recordamos en qué se convirtieron para hacerlo. Entonces explícate, exigió Kren. Muéstranos estos registros sellados. Juzguemos por nosotros mismos. Los ancianos intercambiaron miradas. Alguna comunicación silenciosa pasó entre ellos. Finalmente, Bass asintió lentamente. Muy bien. Abramos el archivo 7, pero comprendan esto todos. Lo que estás a punto de aprender no se puede desaprender, y si después de ver la verdad aún deseas contactar con la Tierra. Hizo una pausa y por un momento miró cada uno de sus 10.000 años. Así que no lo detengamos. Solo rezaremos para que no nos hayas condenado a todos. Las pantallas sobre la cámara parpadearon. Nuevas imágenes comenzaron a aparecer, pero antes de que alguien pudiera concentrarse en ellas, un asistente junior entró corriendo en la cámara. Corrió directamente hacia la embajadora Trell y le susurró algo urgente al oído. El rostro de Trell palideció. Luego se sonrojó con algo parecido a la esperanza. Luego palideció de nuevo cuando comprendió la implicación. Alto árbitro, dijo. Su voz era extraña ahora. ¿Hueco? La discusión puede ser irrelevante. Envié un mensaje a la Tierra antes de esta sesión, a una estación de comercio humano en la frontera. No esperé una respuesta durante semanas. La estación está a 42 días a toda velocidad. Y preguntó Bass, su voz era muy baja. Respondieron a las pocas horas. Dijeron que miró el mensaje que tenía en la mano como si fuera a morderlo. Dijeron, mensaje recibido, ya estamos al tanto. Delegación en camino. Hora estimada de llegada, 6 horas. Volvió el silencio. Pero esta vez fue diferente. Esta vez llevaba el peso de algo enorme y terrible que empezaba a moverse. 6 horas, repitió Bass. 42 días de viaje. 6 horas. Se volvió hacia la asamblea. ¿Lo entiendes ahora? ¿Ves? Han estado observando. Siempre estaban mirando. Y ahora vienen. ¿No es eso bueno? Preguntó un joven delegado. Si pueden viajar tan rápido, tal vez puedan ayudarnos rápidamente. Bass se rió. No fue un sonido agradable. Ayúdanos. Sí, nos ayudarán. Eso es lo que hacen. Eso es lo que siempre han hecho. Pero la ayuda de la humanidad tiene un precio que ninguno de ustedes puede imaginar. ¿Qué precio? Preguntó Trell. ¿Qué podría ser peor que ver morir a mi gente? El árbitro principal la miró con algo que podría haber sido lástima. Usted preguntó qué tememos, embajador. No tememos a las armas humanas, aunque sus armas puedan romper este mundo como un huevo. No tememos a las naves humanas, aunque sus naves se mueven por el espacio como si las leyes de la física fueran meras sugerencias. Tememos lo que le pasará a la humanidad cuando decida dejar de ser pacífica. Tememos despertar lo que duerme en su interior. Señaló las pantallas. Donde los archivos del archivo 7 comenzaban a mostrarse. Imágenes. Antiguas, de 3000 años de antigüedad, que muestran acontecimientos que han sido deliberadamente olvidados. Hace 3 milenios, hubo una amenaza llamada Skeri, una inteligencia artificial proveniente de fuera de nuestra galaxia. Consumió 17 civilizaciones en 40 años.
Todas las especies que se enfrentaron a él huyeron, se rindieron o murieron. Todas las especies excepto una. Las imágenes mostraban naves humanas. Pero no se parecían en nada a los pequeños barcos mercantes que todo el mundo conocía. Estos W. Había algo completamente diferente, vasto, oscuro y equivocado. Se movían de una manera que hacía que te dolieran los ojos. Aparecieron de la nada y desaparecieron en la nada. Y a su alrededor ardía la plaga. La humanidad no solo luchó contra la plaga, continuó Voss. Lo persiguieron. Lo persiguieron a través de las galaxias. Desarrollaron armas que podían acabar con las estrellas. Y cuando todo terminó, cuando la plaga no era más que escombros esparcidos por miles de sistemas, la humanidad miró en qué se había convertido. Miraron a los monstruos en los que se habían transformado. Y eligieron dormir. El rodaje ha terminado. La cámara quedó en silencio. Desmantelaron sus flotas de guerra. Se establecieron en mundos pacíficos. Se convirtieron en comerciantes, médicos e ingenieros. Eligieron ser amables. Eligieron olvidar cómo ser cualquier otra cosa. Voss se volvió hacia Trell. Y ahora, embajador, les pidió que lo recordaran. Antes de que Trell pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron. Entraron 3 humanos. Parecían normales. Eso fue lo primero que todos notaron. 2 mujeres y un hombre, vestidos con sencilla ropa de civil. Sonrieron agradablemente a los delegados reunidos. Una de ellas, una mujer de cabello oscuro y ojos amables, levantó la mano en un pequeño gesto. Hola a todos, dijo. Su voz era cálida y amigable. Soy Sarah Chen. Recibimos el mensaje del embajador Trell y pensamos que deberíamos venir en persona. Esta parece ser una situación en la que el contacto personal es importante. Miró alrededor de la cámara con aparente curiosidad. ¿Hay algún lugar donde podamos tomar una taza de café? Fue un viaje largo. Y realmente me vendría bien un poco de cafeína. Los delegados se quedaron mirando. El alto árbitro Voss se quedó mirando. El embajador Trell se quedó mirando. Estos fueron los seres que hicieron temblar a los ancianos. Estos humanos sonríen y piden café. Pero Trell miró más de cerca. Miró más allá de las cálidas sonrisas y el lenguaje corporal informal. Vio cómo se posicionaban los 3 humanos. Líneas de visión perfectas para todas las salidas. Cobertura perfecta de todo el entorno. Sin que pareciera hacerlo, tomaron el control táctico de la cámara en cuestión de segundos. Miró los tiernos ojos de Sarah Chen y vio algo que le devolvía la mirada. Algo paciente. Algo viejo. Algo esperando. Los humanos habían llegado. Y en algún lugar del vacío entre las estrellas, algo enorme empezó a moverse. Sarah Chen aceptó la taza de lo que se consideraba café en la estación municipal con genuina gratitud. En realidad no era café, por supuesto. El líquido oscuro provino de un hongo que creció en una luna a 3000 años luz de la Tierra. Pero contenía cafeína y eso fue suficiente. Se sentó en la pequeña sala de conferencias que les asignaron, junto con sus colegas Marcus Webb y el Dr. Yuki Tanaka. La habitación era cómoda, agradable y claramente diseñada para que los visitantes se sintieran cómodos. Sarah se preguntó si el consejo sabía lo obvio que era su nerviosismo. Se controlaron todas las superficies de la habitación. Cada palabra que hablaban estaba siendo registrada y analizada. Había personal de seguridad apostado en cada intersección entre esta sala y la cámara principal. Todo esto, pensó, porque 3 humanos pidieron café. Marcus se recostó en su silla y se estiró. Era un hombre grande, de hombros anchos. Con el aire desgastado de quien pasa la mayor parte del tiempo al aire libre, afirmó ser consultor agrícola él. Esto era técnicamente cierto. Ha pasado los últimos 30 años ayudando a los mundos coloniales a mejorar su producción de alimentos. Era muy bueno cultivando cosas. También era muy bueno en otras cosas. Pero estas habilidades no eran necesarias hace mucho tiempo. Están aterrorizados, dijo Marcus con calma. Puedo olerlo en ellos, incluso a través de los filtros de aire. ¿Puedes culparlos?, preguntó Yuki. Era más baja que las demás,
Tenía cabello negro con reflejos plateados y manos cuidadosas de cirujano. Lo que ella era. Ha realizado más de 10.000 operaciones a lo largo de su carrera, salvando vidas en una docena de especies. Llegamos 6 horas después a un mensaje que debería haber tardado semanas en llegar. Están haciendo cuentas. Déjelos hacer los cálculos, dijo Sara. Es bueno para ellos. No necesitan entender lo que preguntan. La puerta se abrió y entró el alto árbitro Bass. Se movía lentamente, como si cada paso requiriera una cuidadosa reflexión. Detrás de él venía el embajador Trell y varios otros delegados de alto nivel. Se posicionaron frente a los humanos y, por un momento, nadie habló. Gracias por venir, dijo finalmente Bass. Aunque lo confieso, no entiendo del todo cómo llegaste tan rápido. Tenemos barcos rápidos, dijo simplemente Sara. ¿Le gustaría hablar sobre tecnología naval, alto árbitro? ¿O preferirías hablar de la invasión Beth? Los ojos de Bass se entrecerraron levemente. Eres directo. Creo que ahorra tiempo, y en estos momentos Karati no tiene mucho tiempo. Trell se inclinó hacia adelante. Usted dijo en su mensaje que ya estaba al tanto de la invasión. ¿Cómo? Los ataques comenzaron hace solo 3 días. Sara dejó la taza. Embajador, ¿sabe lo que hacemos los humanos cuando no comercializamos bienes? ¿Tratamos pacientes o construimos sistemas de agua? Lo sé. Nosotros miramos. Escuchamos. Prestamos atención. Llevamos mucho tiempo prestando atención al dominio Beth. Sabíamos que esta invasión ocurriría antes de que el señor de la guerra Beth terminara de planificarla. Entonces, ¿por qué no nos avisaste? Otro delegado exigió. ¿Por qué no paraste antes de empezar? Porque no nos lo pediste. La voz de Sara permaneció tranquila. No interferimos a menos que seamos invitados. Esa es nuestra regla. Esa es la promesa que hicimos hace 3.000 años cuando nos alejamos de los asuntos galácticos. Una promesa que causó miles de millones de muertes, dijo Trell con amargura. Sí. Sara no retrocedió ante la acusación. ¿Él tiene? Y lo siento por eso. Cierto, pero la alternativa, hizo una pausa. ¿El alto árbitro ya ha mostrado el archivo 7? La apertura del sello fue interrumpida por su llegada, dijo Voss. Pero estaba empezando a explicar. La guerra de la plaga. ¿En qué se convirtió la humanidad durante este conflicto? Bien. Deberías ver esto. Todos ustedes. Debe comprender lo que está pidiendo antes de realizarlo. Los delegados intercambiaron miradas. Voss asintió con la cabeza a un asistente que activó una pantalla en la pared. Empezaron a reproducirse viejas imágenes. Se registraron 3.000 personas que las entregaron hace 47 años, dijo Sara mientras las imágenes cobraban vida. La plaga llevaba 4 décadas avanzando por la galaxia. Cayeron 17 civilizaciones. La inteligencia artificial ha consumido todo a su paso. Planetas. Estrellas. Especies enteras reducidas a materia prima para su expansión. Las imágenes mostraban la plaga. Era difícil de mirar. Vastas estructuras que se movían por el espacio como seres vivos. Barcos que en realidad no eran barcos. Armas que transformaron la luz y la materia en formas imposibles. Por donde pasaba la plaga no quedaba nada. Tus antepasados lo intentaron todo, continuó Sara. Diplomacia. Armamento. Trampas. Alianzas. Nada funcionó. La plaga no negoció. No se detuvo. Simplemente se consumió. Y luego llegó al espacio humano. Las imágenes han cambiado. Apareció un mundo azul verdoso. ¿Tierra? Hermosa, frágil y pequeña. No éramos una gran potencia en ese momento. Teníamos quizás 200. Mundos coloniales. Una flota modesta. Nada que debería importar contra una fuerza que destruyó imperios, que abarcaban miles de sistemas. Pero tú los detuviste, dijo Voss con calma. Hiciste lo que nadie más podía hacer. Hicimos más que detenerlos. La voz de Sara había cambiado. El calor desapareció.
Y su lugar era algo más frío. No luchamos contra el alto árbitro de la plaga. Nos convertimos en algo que podría destruirlo. Y eso es lo que necesitas entender. Se reproducen nuevas imágenes. Naves humanas que aparecen de la nada. No surgiendo de los caminos del hiperespacio, sino simplemente existiendo donde no existían un momento antes. Los barcos estaban a oscuras. Equivocado. Se movían de maneras que dolía verlas. Descubrimos cosas durante la guerra. Tecnologías que no deberían existir. Armas que funcionaban según principios que sus científicos considerarían imposibles. Aprendemos a salir del flujo normal del espacio y el tiempo. Aprendemos cómo deshacer la materia a nivel atómico. Aprendimos a hacer cosas que ninguna especie debería aprender jamás. Las imágenes mostraban una formación de la plaga. Cientos de sus enormes barcos. Luego, en un instante, desaparecieron. No destruido. No discapacitado. Simplemente desapareció. Como si nunca hubieran existido. Hemos cazado al azote durante 11 años. A lo largo de 3 galaxias. No nos detuvimos cuando intentaron escapar. No nos detuvimos cuando intentaron rendirse. No pudimos parar. Nos habíamos convertido en algo que solo podía avanzar. Solo podría destruir. Solo podía cazar. Las manos de Sara temblaban ligeramente. ¿Sabes cuántas unidades de la plaga había en el momento álgido de la guerra? Aproximadamente 40 billones. ¿Sabes cuántos eran cuando terminamos? Nadie respondió. 0. No hemos derrotado a la plaga. No los expulsamos. Los borramos de la existencia. Completamente. Completamente. Cada uno de ellos. El rodaje ha terminado. La pantalla se oscureció. Y entonces Sara dijo en voz baja. Nos miramos a nosotros mismos. En lo que nos hemos convertido. En las cosas que habíamos hecho. Y sentimos horror. Salvaste la galaxia, Trelvisperet. Deberías haberte sentido orgulloso. Nosotros también nos sentimos orgullosos. Y eso es lo que más nos asustó. Sara miró a Trell a los ojos. Nos hemos convertido en perfectos asesinos. Cazadores perfectos. Aprendimos a que nos guste. Cuando la plaga desapareció, algunos de nosotros nos preguntamos qué más podíamos cazar. ¿Qué más podríamos destruir? ¿En qué más podríamos convertirnos? Ella miró hacia otro lado. Vimos el camino que estábamos siguiendo. Vimos a dónde llevó esto. Y tomamos una decisión. Retirarse, dijo Bas, desmantelar sus flotas. Para llegar a ser esto. Hizo un gesto a los 3 humanos vestidos con ropas sencillas. Para convertirse en otra cosa. Algo mejor. Tomamos nuestros barcos, nuestras armas y nuestro terrible conocimiento. Y los ponemos a dormir. Nos repartimos por toda la galaxia como comerciantes, médicos y profesores. Elegimos la bondad sobre el poder. Elegimos la misericordia sobre la fuerza. Elegimos olvidar lo que podríamos ser. Pero realmente no lo has olvidado, dijo Marcus. Estuvo en silencio durante toda la presentación, pero ahora habló. Su voz era suave. ¿Triste? No podemos olvidar. Siempre está ahí. Dentro de nosotros. Espera. Todo ser humano lleva esto, añadió Yuki. El recuerdo de lo que nos hemos convertido. El conocimiento de lo que podríamos volver a ser. Pasamos nuestra vida construyendo, sanando, ayudando. Hacemos esto porque debemos hacerlo. Porque cada acto de bondad empuja la oscuridad un poco más hacia abajo. Sara se puso de pie. Caminó hacia la ventana y miró las estrellas. Embajador Trell. Nos pediste que te ayudáramos a luchar contra los Bet. Podemos hacer esto. Podemos poner fin a su invasión en horas. Podemos salvar a tu gente. Libera los mundos ocupados. Lleva al Señor de la Guerra ante la justicia. Pero debes entender lo que estás preguntando. Te pido que salves a mi pueblo. No. Sara se volvió hacia ella.
Nos estás pidiendo que despertemos. Nos estás pidiendo que lo recordemos. Nos estás pidiendo que nos convirtamos, incluso si por un momento, lo que llevamos 3000 años intentando no ser. Regresó a la mesa y colocó las manos sobre la superficie. Entonces necesito que me diga, embajador, ¿realmente no hay otra manera? ¿Has agotado todas las alternativas? ¿Es esta la única opción que queda? Trell pensó en su mundo natal. Ciudades en llamas. Niños gritando. Cuerpos flotando en el vacío. Pensó en los informes que llegaban cada hora. Más muertos. Más mundos cayendo. Más atrocidades cometidas por los Bet en su marcha de conquista. No hay otra manera, dijo. No tengo nada más que eso. Sara cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado detrás de ellos. Algo viejo. Algo paciente. Algo que llevaba mucho tiempo durmiendo. Entonces te ayudaremos. Metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño dispositivo. Parecía una moneda. ¿Simple? Modesto. Pero recuerde este momento, embajador. Recuerda que pediste esto. Recuerde, intentamos darle otra opción. Se llevó el dispositivo a los labios. Este es el coordinador Chen. Despiértalos. En algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, las luces comenzaron a parpadear. Los barcos que habían estado dormidos durante 3000 años se agitaron. Sistemas que habían estado inactivos desde antes de que los Karati descubrieran que el incendio estaba encendido. Y en sus dormitorios, los humanos que habían esperado milenios por esta llamada abrieron los ojos. La amabilidad se estaba acabando. Los cazadores estaban despertando. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Las siguientes 48 horas transcurrieron en una extraña neblina de espera. La delegación humana permaneció en la estación del Consejo. Pero algo cambió en la forma en que fueron tratados. Antes del mensaje, los delegados los observaron con curiosidad y confusión. Ahora miraban con algo más cercano al asombro o al miedo. Era difícil notar la diferencia. Sara Chen pasó la mayor parte de su tiempo en las zonas públicas de la estación. Visitó los jardines, admiró las obras de arte y preguntó sobre las diferentes especies que encontró. Estaba realmente interesada en todo. Esto pareció molestar a los miembros de la Junta más que cualquier otra cosa. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo?, le preguntó finalmente el embajador Trell. Se sentaron juntos en un pequeño café con vista al atrio central de la estación. Debajo de ellos, miles de seres seguían con sus rutinas diarias, la mayoría sin darse cuenta de la crisis que se desarrollaba en las cámaras de arriba. Acabas de activar algún tipo de fuerza militar antigua. Deberías estar preparándote para la guerra. En cambio, estabas comiendo dulces. Sara sonrió y dio otro bocado al pan dulce que había pedido. No fue particularmente bueno, pero apreció el gesto de normalidad. ¿Qué le gustaría que hiciera, embajador? ¿Caminar de un lado a otro? ¿Dar órdenes dramáticas? Ella negó con la cabeza. Las ruedas ya están en movimiento. Mi trabajo ahora es esperar, observar y asegurarme de que, cuando llegue el momento, hagamos exactamente lo que hay que hacer. Nada más, nada menos. ¿Cuánto falta para que lleguen tus fuerzas? Ya están llegando. Han estado llegando desde que hice la llamada. Simplemente no puedes verlos todavía. Trell miró las estrellas por la ventana. No vio nada inusual, solo tráfico normal de barcos yendo y viniendo de la estación. ¿Dónde se esconden? En todos lados. En ningún lugar. El espacio entre momentos. Sara se sentó dulcemente. ¿Sabe cuál fue la parte más dura de la guerra del flagelo, embajador? No fue la pelea. Nos adaptamos a esto rápidamente. Los humanos somos muy buenos adaptándonos. Lo más difícil fue parar. No entendí. Cuando pasas años convirtiéndote en el depredador perfecto, cuando remodelas toda tu sociedad en torno a la caza, cuando cada pensamiento, sueño y esperanza se centra en destruir a tu enemigo, la voz de Sara se vuelve distante. Parar es casi imposible. El impulso te impulsa hacia adelante incluso cuando ya no queda nada que cazar.
Pero te detuviste. Lo hicimos, y eso es lo que nos destruyó. Sara se volvió para mirar directamente a Trell. Después de que pasó el flagelo, hubo humanos que no quisieron parar. ¿Quién no pudo parar? Buscaban nuevos enemigos, nuevas amenazas, nuevas cosas que cazar. Algunos de ellos decidieron que las otras especies de la galaxia eran amenazas, que debíamos continuar nuestra expansión, continuar perfeccionando la guerra, continuar hasta que nada pudiera volver a amenazarnos. Trell sintió frío. ¿Qué les pasó? Los detuvimos. Los que aún recordábamos cómo se sentía la bondad. Aquellos de nosotros que todavía podíamos ver la línea entre protección y conquista. Luchamos contra los de nuestra propia especie para evitar que se convirtieran en el próximo flagelo. Las manos de Sara estaban apretadas alrededor de la taza. Fue la peor guerra en la historia de la humanidad, no por las bajas, sino porque estábamos luchando contra nosotros mismos, porque teníamos que destruir la parte de nosotros que salvó la galaxia. ¿Cómo ganaste? Recordamos por qué habíamos peleado en primer lugar. Ni por territorio, ni por poder, ni por supervivencia. Luchamos porque amamos, porque queríamos proteger las cosas que importaban. Las personas que no pudieron protegerse. La hermosa, frágil y maravillosa diversidad de vida en las estrellas. Sara sonrió con tristeza. El amor ganó, por poco, y juramos que nunca más nos permitiríamos olvidarlo. El café quedó en silencio por un momento. A su alrededor, seres de una docena de especies comían y discutían el tema. Sus problemas, sin darse cuenta del peso de la historia compartida en la mesita junto a la ventana. Por eso retrocediste, dijo Trell lentamente. No porque fueras débil, porque eras muy fuerte. No solo éramos demasiado fuertes. Éramos muy buenos siendo fuertes. Descubrimos que no teníamos límite, ningún punto donde pudiéramos detenernos por nosotros mismos. Ninguna ruptura interna que estableciera lo suficiente. Si no nos hubieran controlado, habríamos continuado hasta haberlo conquistado todo y entonces habríamos empezado a luchar entre nosotros. Y luego, se encogió de hombros, extinción, la nuestra o la de todos. Era el único final posible. Entonces elegiste un final diferente. Elegimos intentarlo. A diario. Cada generación. Elegimos recordar lo que podríamos llegar a ser y deliberadamente no convertirnos en eso. Construimos una civilización centrada en la bondad porque la bondad es lo único que nos mantiene humanos. Sonó una alerta en el comunicador de Trell. Lo comprobó y su rostro se puso pálido. El BET tomó 3 sistemas más. Están transmitiendo un mensaje. Sara asintió con calma. Jugar. La pantalla holográfica cobró vida. Apareció el señor de la guerra Kret. Enorme y brutal. Su rostro lleno de cicatrices se contrajo en una mueca de desprecio. Detrás de él, los prisioneros fueron conducidos a las plataformas de ejecución. Escuché que el consejo pidió ayuda. Dijo Kret, con la voz llena de burla. Enviaron a buscar a los humanos, los comerciantes, los médicos, las pequeñas y suaves criaturas que construyen bombas de agua para los salvajes. Él se rió. Un sonido profundo y cruel. Estoy tan asustado. Mira cómo tiemblo. La cámara hizo un barrido para mostrar a los prisioneros. Miles de ellos. Karati, Meldren y otros. Los obligaban a arrodillarse. Esta es mi respuesta a tus amigos humanos, continuó Kret. Esto es lo que les sucede a quienes se oponen a la dominación. Miren con atención, pequeños comerciantes. Descubra cómo es el verdadero poder. Comenzaron las ejecuciones. Trell apartó la mirada. Lágrimas corriendo por tu rostro. Sara no apartó la mirada. Ella observó cada segundo. Su expresión no cambió. Cuando terminó, Kret se inclinó hacia la cámara. Venid, humanos. Ven y guarda tus valiosos consejos. Voy a disfrutar aplastándote con mi bota. La transmisión ha terminado. Trell estaba temblando. Con tristeza, con rabia, con impotencia. Monstruos, susurró. Son monstruos. Sí, dijo Sara con calma. Ellos son. ¿Cómo puedes y estar tan tranquilo?
Acaban de asesinar a 10.000 personas. Sarah finalmente apartó la mirada de la pantalla oscura. Sus ojos se encontraron con los de Trell, y lo que el embajador vio allí le dejó sin aliento. Los ojos de Sarah Chen eran antiguos. Viejos sin medida. Contenían profundidades de tristeza y furia y algo más. Algo que hizo que Trell quisiera correr, esconderse y nunca dejar de correr. Estoy tranquila, dijo Sarah en voz baja. Porque si me permito sentir lo que realmente siento ahora mismo, no podré controlar lo que sucederá después. Y el control, embajador, es lo único que se interpone entre el gobierno y la aniquilación total. ¿Estaría eso tan mal? ¿Después de lo que acaban de hacer? Pregúntame de nuevo dentro de una semana cuando hayas visto lo que podemos hacer. Cuando hayas sido testigo de toda la capacidad humana. Entonces dime si la aniquilación completa es algo que la galaxia debería querer. Sarah se puso de pie. Necesito hablar con mis colegas. El tiempo de espera casi ha terminado. Dejó a Trell solo en el café, mirando las estrellas. 3 horas después, la humanidad transmitió su respuesta. Se reprodujo en todos los canales, en todas las frecuencias, en todas las pantallas de la galaxia. Un mensaje simple de 3 humanos de apariencia común y corriente que se encuentran en una pequeña habitación. Para el quinto dominio, dijo Sarah Chen. Su voz era tranquila, incluso agradable. Tienes 6 horas para comenzar la retirada total de todos los territorios ocupados. Liberarás ilesos a todos los prisioneros. Entregará su estructura de mando militar para ser juzgado. Esto no es una negociación. No habrá una segunda advertencia. Marcus Webb dio un paso adelante. Tu fuerza no se verá perjudicada si obedeces. Tus civiles no serán tocados. Tus mundos permanecerán intactos. No tenemos ningún interés en la conquista o la venganza. Lo único que nos interesa es poner fin a este conflicto con una mínima pérdida de vidas. El Dr. Yuki Tanaka fue el último en hablar. Pero comprenda esto claramente. Si no cumple, pondremos fin a este conflicto de todos modos. La única pregunta es cuántos de tu gente morirán antes de que todo termine. Esa elección es tuya. La transmisión ha terminado. Al otro lado de la galaxia, los seres que vieron el archivo de las 7 imágenes contuvieron la respiración. Quienes no lo vieron se rieron de la audacia de 3 humanos desarmados, amenazando a la mayor fuerza militar en el espacio conocido. El señor de la guerra Kret transmitió su respuesta en cuestión de minutos. Él todavía se reía. ¿6 horas? Te daré 6 horas para que me veas quemar otro mundo. Entonces vendré a ti personalmente, humano. Haré que tu muerte dure días. Sarah Chen observó la respuesta en silencio. Cuando terminó, se volvió hacia sus colegas. Él eligió mal, dijo simplemente. Marco asintió. Normalmente hacen esto. Así que recordemos a la galaxia por qué no deberían habernos olvidado. En algún lugar de la oscuridad entre las estrellas, enormes formas comenzaron a moverse. Los barcos que habían dormido durante 3000 años dirigieron su atención al dominio Bet. Y en el fondo, los humanos que han pasado milenios aprendiendo a ser amables se han preparado para recordar cómo ser algo completamente diferente. Las 6 horas comenzaron a contar atrás. La transformación comenzó en silencio. Tan silenciosamente que la mayor parte de la galaxia no se dio cuenta hasta que estuvo casi completa. En una remota estación comercial en el borde exterior, un comerciante humano llamado David Park se excusó de realizar un comercio. Pidió disculpas a sus socios comerciales y les explicó que una emergencia familiar requería su atención inmediata. Dejó atrás sus bienes, sus contratos y su reputación cuidadosamente construida. Caminó hasta el muelle donde esperaba su pequeño carguero. El barco parecía normal, desgastado y viejo. El tipo de barco que podría poseer un comerciante en apuros. David entró solo y cerró la puerta. En el interior, presionó su mano sobre un panel que no había estado allí un momento antes. El carguero brilló y cambió. Su casco se oscureció. Sus dimensiones cambiaron de maneras que no tenían sentido para la física normal. Donde antes había estado un carguero, ahora había algo más esperando. Esta escena se repitió por toda la galaxia. En los puestos médicos,
Los médicos humanos ultimaban a sus pacientes actuales y pasaban sus funciones a sus colegas. En las obras, los ingenieros humanos completaron sus tareas y se alejaron de sus proyectos. En mundos coloniales, estaciones espaciales y naves de todos los tamaños, los humanos dejaron lo que estaban haciendo y avanzaron hacia naves que no deberían existir. El Consejo comenzó a recibir informes al cabo de una hora. Con mensajes contradictorios de 1000 fuentes diferentes, el comerciante humano desapareció. El maestro humano se fue. La mecánica humana desapareció. En todos los casos, los humanos fueron educados, profesionales y se aseguraron de que su trabajo no se viera obstaculizado por su ausencia. Simplemente abandonaron las vidas que habían construido durante décadas y entonces empezaron a aparecer los barcos. El alto árbitro Bass se encontraba en el centro de mando del Consejo, observando las demostraciones con creciente horror. Los informes inundaron el espacio conocido. Las naves humanas se materializaron en todas partes, sin viajar por rutas hiperespaciales, sin aproximarse a través del espacio normal, simplemente apareciendo como si siempre hubieran estado allí, simplemente invisibles. ¿Cuántos?, preguntó alguien. La voz del operador del sensor tembló. Hasta ahora hemos confirmado más de 200.000 barcos. El número sigue aumentando. Esto es imposible. Los registros humanos muestran una población total de 43 millones en todo el espacio conocido. No pueden tener 200.000 barcos. Nuestros registros están equivocados, dijo Bass con calma, o están incompletos. O tal vez los seres humanos vivían entre nosotros en cantidades que nunca sospechamos. Observó cómo otro grupo de barcos aparecía cerca de un importante centro comercial. Han estado aquí todo el tiempo, observando, esperando, y nunca los hemos visto. El embajador Trell estaba a su lado. No había dormido desde que llegó la delegación humana. No estaba segura de volver a dormir tranquilamente. ¿De dónde vienen todos?, preguntó. De todas partes y de ninguna parte. La voz de Sarah Chen llegó detrás de ellos. Había entrado al centro de mando sin que nadie se diera cuenta. Somos muy buenos escondiéndonos, embajador. 3000 años de práctica. ¿Cuántos de ustedes hay realmente? Sarah sonrió. No llegó a sus ojos. Suficiente. El cronómetro de cuenta atrás en la pantalla principal mostraba 47 minutos restantes. Faltan 47 minutos para que expire el ultimátum humano. 47 minutos hasta que sucedió algo sin precedentes. En el espacio controlado por Beth, Warlord, Creta ha reunido a toda su armada. Más de 100.000 buques de guerra, la fuerza militar más grande de la historia galáctica. Los colocó en una formación defensiva alrededor de su buque insignia. Al desafiar a los humanos a atacar, sus sensores no mostraron que ninguna nave humana se acercara. Esto le agradó. Los humanos eran cobardes. Su ultimátum fue un engaño. Ellos se retirarían y él continuaría su conquista, y la galaxia aprendería que el gobierno de Beth no podía verse amenazado por comerciantes y médicos blandos. Entonces la cuenta atrás llegó a cero. La pantalla táctica de Cret parpadeó. Cuando quedó claro, naves humanas llenaron cada rincón de la pantalla. No se habían acercado más. No habían viajado. Acaban de aparecer. Cientos de miles de ellos rodeaban su armada como lobos, rodeando a un animal herido. ¿Qué es eso?, exigió Cret. ¿Cómo lo hicieron, señor de la guerra? La voz de su oficial táctico era apenas un susurro. No se están moviendo. Solo están esperando. Apareció una solicitud de comunicación. Cret aceptó, su orgullo se negaba a mostrar el miedo que comenzaba a invadir sus corazones. El rostro de Sarah Chen apareció en la pantalla. Estaba sentada en una silla sencilla. Tenía una taza de café en sus manos y a todos les pareció que estaba teniendo una conversación informal. Señor de la guerra Cret, sus 6 horas han expirado. Noto que tus fuerzas aún no han comenzado a retirarse. Te daré una oportunidad más para que lo reconsideres. Cret se rió. Sonó forzado, incluso para sus propios oídos. Tus naves son impresionantes, humanas, pero no hacen nada. No disparan. No avanzan. Quizás sean tan suaves como tú. Están esperando tu respuesta. ¿Te retirarás? Os destruiré a todos.
Tus barcos. Tus mundos. Toda tu clase patética. Se volvió hacia sus oficiales. Todos los barcos abren fuego. Beta Armada liberó todo lo que tenían. Cañones de plasma, misiles nucleares, armas de gravedad, ojivas de antimateria. Una tormenta de destrucción que habría destruido un planeta invadió la flota humana. No hice nada. Las naves humanas no escaparon. No desplegaron escudos. Simplemente se quedaron sentados allí mientras las armas Bet pasaban junto a ellos, como la luz a través del agua, como si las naves no fueran del todo reales, como si existieran en algún espacio al que las armas Bet no podían alcanzar. ¿Qué? Cret miró su pantalla. ¿Qué vas a? Sarah Chen tomó un sorbo de café. Somos la respuesta a una pregunta que nadie debería haber hecho. Somos lo que sucede cuando una especie decide que ya nada la amenazará. Pasamos 3000 años intentando no serlo. Nos recordaste por qué nos convertimos en esto en primer lugar. Ella dejó su taza. Elegiste mal, señor de la guerra. Ahora mira lo que pasa. Las naves humanas se movían, no como naves, como pensamientos, como intenciones que tomaban forma. En un momento estaban allí y al siguiente estaban en todas partes. Y dondequiera que fueran, las naves Bet dejaron de existir, pero no explotaron. No se quemaron. Simplemente dejaron de ser armas. Los sistemas de armas de un acorazado han desaparecido y han sido reemplazados por espacio vacío. Los hangares de un portaaviones se cerraron y sus cazas no pudieron ser lanzados. Los motores de un crucero de asalto han desaparecido, dejándolo a la deriva, indefenso. Las naves humanas no estaban destruyendo la flota Bet. Lo estaban editando, eliminando la capacidad de violencia y dejando los barcos intactos. Fue quirúrgico, preciso, imposible. En las pantallas de cada mundo del Consejo, la batalla se desarrollaba en tiempo real. Sere Sacro en toda la galaxia. La fuerza militar más poderosa del espacio conocido ha sido desarmada sistemáticamente. Ni derrotados, ni destruidos, ni desarmados. En 30 minutos todo terminó. 100.000 buques de guerra Bet flotaban en el espacio, completamente indefensos. Sus tripulaciones estaban vivas. Su soporte vital funcionó, pero no tenían armas, ni motores, ni capacidad para luchar. El rostro de Sarah Chen apareció en todas las pantallas. Su voz era suave, incluso gentil. Atención fuerzas Bet. Su armada fue neutralizada. Nadie murió. Sus tripulaciones están a salvo. Ríndete ahora y serás tratado justamente. Los barcos de rescate están en camino para recoger a su gente. Los comandantes Bet miraron sus inútiles controles. Muchos lloraron, no por miedo a la muerte. Estaban preparados para la muerte. No estaban preparados para esto, para la completa y absoluta impotencia, para la revelación de que nunca habían sido una amenaza. El señor de la guerra Cret fue sacado a rastras de su averiado buque insignia por soldados humanos. No fueron groseros con él. No lo golpearon ni se burlaron de él. Simplemente lo recogieron, de manera eficiente y sin drama, y lo llevaron con Sarah Chen. Ella todavía sostenía su taza de café. ¿Por qué estoy vivo?, preguntó Cret. Su voz era áspera, quebrada. ¿Por qué no me mataste? Porque matarte nunca fue el objetivo. Sarah lo miró con algo que podría haber sido lástima. Asesinaste a 10.000 prisioneros para demostrar tu fuerza. Quemaste mundos y mataste a inocentes para demostrar que no podías ser desafiado. Y en 30 minutos te quitamos todo sin derramar una sola gota de sangre. Ella se acercó más. Vivirás, señor de la guerra. Verás cómo deshacemos todo lo que construiste. Verás tu imperio desmantelado, tus víctimas liberadas, tu legado borrado y pasarás el resto de tu larga vida sabiendo que nunca importaste. Que toda su crueldad, todo su poder, toda su ambición no significaba nada contra la gente que simplemente decidió no matarlo. Ella se enderezó. Este es tu castigo, no la muerte, sino la vida, una vida interminable, impotente y sin sentido. Cret la miró. Por primera vez en su existencia, comprendió el verdadero miedo, no el miedo al dolor, no el miedo a la muerte, sino el miedo a la irrelevancia. Los humanos no solo lo derrotaron.
Le demostraron que nunca fue relevante. Y se dio cuenta de que esto era mucho peor que cualquier muerte. La galaxia contuvo la respiración en los días posteriores al desarme de la beta armada. Todos esperaron para ver qué haría la humanidad con su poder. Cada especie, cada mundo, cada gobierno observaba y se preguntaba si serían los siguientes. El logro habría tenido sentido. La humanidad acababa de demostrar capacidades que la hacían intocable. Podían tomar lo que quisieran. Podrían remodelar la civilización para adaptarla a sus deseos. Podrían gobernar la galaxia con autoridad absoluta. En cambio, comenzaron a reconstruir. Las naves humanas se esparcieron por los territorios ocupados, pero no reclamaron los mundos para sí. Trajeron suministros, equipos médicos y materiales de construcción. Aterrizaron en planetas destruidos y comenzaron a ayudar a los supervivientes a excavar entre los escombros. Los médicos humanos trataron a los heridos. Los ingenieros humanos repararon la infraestructura dañada. Los consejeros humanos se sentaron con niños traumatizados y los ayudaron a procesar lo que habían experimentado. En el mundo natal de Karati, la embajadora Trell observó cómo los voluntarios humanos trabajaban junto a su gente. No pidieron nada a cambio. No hicieron ninguna demanda. Simplemente ayudaron. No lo entiendo, le dijo a Sarachen. Estaban en un balcón que dominaba lo que alguna vez había sido una hermosa ciudad. Ahora todo estaba en ruinas. Trabajadores humanos y Karati avanzaron por las calles de abajo, limpiando los escombros y buscando supervivientes. Podrías tomarlo todo. Podrías hacernos a todos tus sirvientes. ¿Por qué nos ayudas? Sara observó cómo un médico humano atendía a un niño Karati herido. El médico era joven. No podía tener más de 25 años. Ella fue amable con el niño, le habló en voz baja y lo hizo sentir feliz. Oh, a pesar de tus heridas. ¿Ves a esa mujer? Preguntó Sara. Su nombre es Lisa. Nació en un mundo colonial en el borde exterior. Pasó toda su vida preparándose para ser médica. Ella nunca lastimó a nadie. Ella nunca quiso lastimar a nadie. Ella cree que cada vida tiene valor, que cada ser merece cuidado y compasión. Ella parece amable. Ella es amable y también es capaz de hacer cosas que te provocarían pesadillas por el resto de tu vida. Sara se volvió hacia Trell. Todo ser humano es ambas cosas. Todos somos amables y terribles. Todos tenemos la capacidad de una bondad infinita y una crueldad infinita. La diferencia entre Lisa la sanadora y Lisa la cazadora es solo una elección. Una elección que hacemos en cada momento de cada día. ¿Y eliges la bondad? Elegimos intentarlo. Eso es todo lo que podemos hacer. Elegimos despertarnos cada mañana y ser buenos. Elegimos ayudar en lugar de dañar. Elegimos construir en lugar de destruir. No porque sea fácil, porque es la única manera de seguir siendo humano. Trell guardó silencio durante un largo momento. Debajo de ellos, Lisa levantó a la niña Karati y la llevó a un transporte médico. El niño se reía ahora, olvidando su dolor en presencia de alguien a quien le importaba. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Trell. ¿Con Beth? ¿Con tu imperio? Sus fuerzas armadas han sido neutralizadas. Su liderazgo enfrentará la justicia. No nuestra justicia. Su. No seremos verdugos. La especie a la que perjudicaron decidirá su destino. ¿Y tu gente? ¿El Beth común que no participó en la invasión? Tendrán opciones. Pueden reconstruir su sociedad bajo cualquier gobierno que elijan. Mientras rechaces la conquista y la agresión, podrás unirte a la comunidad galáctica en general como iguales. O pueden permanecer aislados hasta que decidan cambiar. Sara se encogió de hombros. No nos interesa el castigo. Estamos interesados en prevenir daños futuros. Podrías simplemente destruirlos. Asegúrate de que nunca vuelvan a amenazar a nadie. Pudimos. ¿Pero en qué nos convertiría eso? Sara miró a Trell a los ojos. Embajador, le hablé de la guerra que libramos contra nosotros mismos después de que pasó el flagelo. Sobre los humanos que querían continuar, conquistar, destruir todas las amenazas posibles. ¿Sabes qué argumento presentaron? Trell negó con la cabeza.
Dijeron que era más seguro. Dijeron que si destruyéramos a todos los que pudieran oponerse a nosotros, nunca más tendríamos que luchar. Estaríamos a salvo, a salvo, a salvo para siempre. La voz de Sara se volvió pesada. Y tenían razón. Podríamos haberlo hecho. Podríamos habernos convertido en el único poder de la galaxia. Podríamos haber borrado a todos los enemigos potenciales antes de que supieran que existíamos. ¿Por qué no hiciste esto? Porque seguridad no es lo mismo que bondad. Porque un universo donde somos el único poder es un universo donde matamos a todos los demás. Porque la única manera de proteger verdaderamente todo lo que amamos es convertirnos en algo que no podemos amar en absoluto. Miró la ciudad en ruinas. Los humanos que querían seguridad eterna mediante la destrucción no se equivocaban en cuanto a lo que era posible. Se equivocaron acerca de por qué valía la pena vivir la vida. Sonó un mensaje de alerta. Sara lo comprobó y asintió. Venga conmigo. Hay algo que quiero mostrarte. Viajaron a una pequeña luna en el borde del sistema de karate. Era normal. Roca gris, sin atmósfera, sin valor evidente. Pero a medida que el barco se acercaba, Tral vio estructuras que emergían de la superficie, un complejo construido en la propia piedra. ¿Qué es este lugar? Un monumento. Lo construimos hace 3000 años, después de la Guerra de la Plaga, después de nuestro conflicto civil, cuando decidimos alejarnos de la galaxia y convertirnos en otra cosa. Sara aterrizó el barco cerca de la entrada. Todo ser humano sabe que este lugar existe. Muy pocos lo han visitado. Pasan por la entrada a una vasta cámara subterránea. Las paredes estaban cubiertas de nombres. Millones de nombres. Miles de millones. Más de lo que Trell podía comprender. Estas no son nuestras víctimas, dijo Sara en voz baja. Estas son nuestras víctimas. Todos los seres que matamos durante la Guerra de la Plaga. Cada vida que pasamos determinada, ya sea azote, colateral o accidental, registramos cada una de ellas. Trell miró las interminables paredes de nombres. El peso la presionó. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué mantener un historial tan terrible? Porque nunca debemos olvidar de lo que somos capaces. Porque en el momento en que dejamos de ver a nuestras víctimas como individuos, como nombres, como vidas que importan, es el momento en que nos convertimos en aquello contra lo que luchamos. Sara tocó la pared suavemente. Cada niño humano aprende sobre este monumento. Cada adulto humano lleva su propio peso. Recordamos lo que hicimos para no volver a hacerlo nunca más. Se adentran más en el complejo. Los nombres continuaron, aparentemente interminables. Un testimonio de destrucción a una escala que desafiaba la comprensión. Ahora lo entiendo, dijo finalmente Trell. ¿Por qué das un paso atrás? ¿Por qué te escondiste? ¿Por qué te esforzaste tanto en ser amable? Se detuvo y miró a Sara. No tienes miedo de ser destruido. Tienes miedo de ser lo que eras. A cada día, cada momento, el miedo nunca desaparece. Sara sonrió con tristeza. Pero ayuda. Nos recuerda por qué debemos seguir eligiendo por qué cada acto de bondad es importante. Porque cada vida salvada es una victoria contra la oscuridad que llevamos dentro. Regresaron a la superficie, a las estrellas, a una galaxia que poco a poco empezaba a sanarse. En los meses siguientes, la humanidad hizo lo que siempre hizo. Eso ayudó. Los voluntarios humanos permanecieron en mundos devastados mucho después de que la crisis terminara oficialmente. Barcos humanos transportaron suministros a comunidades remotas. Los maestros humanos abrieron escuelas para niños huérfanos. Los médicos humanos capacitaron a los curanderos locales para que sus habilidades permanecieran mucho tiempo después de su partida. El Consejo Galáctico ha ofrecido a la humanidad un asiento en su mesa. Una voz en sus deliberaciones. Poder para igualar tu habilidad obvia. La humanidad ha decaído. No necesitamos un asiento, explicó Sara al Consejo de la Asamblea. Necesitamos vecinos. Necesitamos socios. Necesitamos una galaxia donde todas las especies tengan voz. Donde todos tienen valor. Donde el poder se comparte en lugar de acumularse.
Si tomáramos su lugar, si aceptáramos su poder, nos convertiríamos en lo que tememos. Una fuerza dominante a la que otros deben obedecer. Una presencia que todo lo moldea por el simple hecho de existir. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó el alto árbitro Bass. Algo más pequeño. Una embajada. Una delegación comercial. Algunas escuelas donde nuestros profesores pueden compartir conocimientos y aprender a cambio. Queremos ser parte de su civilización, no por encima de ella. Después de todo lo que has hecho, de todo lo que eres capaz de hacer, ¿quieres ser normal y corriente? Sara se rió. Era un sonido cálido, genuino y humano. Nunca fuimos un alto árbitro ordinario. Nunca lo seremos. Pero podemos ser buenos. Y ser bueno comienza reconociendo que el poder por sí solo no es suficiente. Esta capacidad debe ser atemperada con humildad. Que la elección más fuerte suele ser la de ser amable. Se puso de pie y se dirigió al pleno del consejo. Hace 3000 años salvamos esta galaxia y casi nos perdemos en el proceso. Nos retiramos porque era necesario. Nos convertimos en comerciantes, médicos y profesores porque era la única manera de recordar quiénes queríamos ser. Miró a su alrededor a los cientos de especies que la observaban. Pero algo cambió. Construiste algo maravilloso mientras mirábamos. Habéis creado una comunidad de mundos que, a pesar de todos sus defectos, intenta buscar la paz. Has demostrado que es posible ser diverso y aún así estar unido. Nos mostraste que no tenemos que llevar esta carga solos. Ella sonrió. Así que esta vez no retrocedamos. Avanzamos, no como protectores, gobernantes o guardianes, sino como amigos, como socios. Como una voz entre muchas, aportando lo que podamos, aprendiendo lo que debemos y confiando en que juntos podemos construir algo mejor de lo que cualquiera de nosotros podría construir solo. La Cámara del Consejo guardó silencio y lentamente los delegados comenzaron a levantarse. Uno por uno, reconocieron el regalo que les ofrecía la humanidad, no poder, ni protección, sino colaboración. El embajador Trell fue el primero en cruzar la sala. Se paró frente a Sara Chen y le tendió la mano en el gesto humano de amistad. Gracias, dijo simplemente, por ayudarnos, por confiar en nosotros, por elegir ser amable. Sara tomó su mano y la sostuvo suavemente. Gracias por preguntar, por recordarnos que no podemos escondernos para siempre, por mostrarnos que vale la pena regresar a la galaxia. Se quedaron allí por un momento, dos seres de mundos diferentes representando algo nuevo. Algo esperanzador. En los últimos años, la humanidad se ha ido integrando lentamente a la civilización galáctica. Han aparecido asentamientos humanos en docenas de mundos y han aparecido asentamientos alienígenas en mundos humanos. El comercio floreció, el conocimiento se compartió, se formaron amistades a través de las fronteras de las especies. Las flotas ocultas permanecieron ocultas. Las antiguas naves dormían en la oscuridad entre las estrellas, mantenidas por tripulaciones que esperaban que nunca más fueran necesarias. Eran un recordatorio, una salvaguardia, una promesa de que si la galaxia alguna vez enfrentara otro flagelo, otra amenaza existencial, la humanidad estaría preparada. Pero las tripulaciones ya no soñaban con la batalla. Soñaban con jardines, con niños risueños, con un futuro en el que sus terribles habilidades se oxidarían en la memoria y eventualmente serían olvidadas, por completo. En un pequeño mundo colonial en el borde exterior, un niño extraterrestre le preguntó a su maestro humano por qué los humanos siempre fueron tan geniales. La profesora pensó mucho antes de responder. Ahora era mayor, lo bastante mayor para recordar cuando la elección había sido más difícil, lo bastante mayor para soportar el peso de lo que había sido su especie. Somos amables, dijo finalmente, porque sabemos lo que podemos ser y cada día elegimos no serlo. El niño consideró esto. ¿Es difícil? ¿Elegir todos los días? A veces, pero se vuelve más fácil. Y cuanto más elijamos, más fácil será para todos. Ella sonrió y alborotó el pelaje del niño. Ahora, ¿te gustaría escuchar una historia sobre una galaxia que tenía miedo de las extrañas criaturas que decidieron ayudarlos de todos modos? El niño asintió con entusiasmo. El maestro empezó a hablar, y a través de las infinitas estrellas la humanidad siguió haciendo su elección. Cada día, cada momento, siempre, eligieron ser amables,
Y esa al final fue la mayor victoria de todas.